En este punto en el que estamos del Evangelio de Juan, ya estamos acercándonos al final del ministerio terrenal de Jesús. Este pasaje que vamos a estudiar hoy marca el final de esa presentación que hace Juan del ministerio público de Jesús. A partir de aquí ya se van a dar cuenta que lo que relata el Evangelio de Juan son escenas más bien algo íntimas y obviamente pues escenas de la semana, de la pasión, de la crucifixión y muerte y resurrección de Jesús, pero el ministerio público como tal, las enseñanzas públicas que nos presenta Juan, terminan hoy, terminan con este capítulo 10. Jesús ha viajado unos 3 años por Israel, ha predicado el Evangelio, ha llamado a las personas al arrepentimiento, ha denunciado a la falsa religión, les ha dicho que son hipócritas, ha ido instruyendo a sus discípulos en quienes después depositará pues la responsabilidad de la iglesia y ha realizado incontables milagros, señales de los cuales algunos de ellos nos los ha narrado Juan y que esas señales pues lo que tienen como propósito es confirmar que él es el Mesías. Por medio de todas sus palabras y por medio de sus obras, pues él lo que está haciendo es demostrar su igualdad con Dios, demostrar su deidad y precisamente hoy llega ese ministerio terrenal en estos términos de predicación y en estos términos de hacer señales y milagros, hoy llega a su fin en el Evangelio de Juan. A pesar de todo esto que ha hecho Jesús, pues ya sabemos que los líderes religiosos no le aceptaron, sino que le rechazaron, tal como había sido predicho en el Antiguo Testamento. Al punto pues que al final de la vida de Jesús, realmente él no tenía más que un puñado de seguidores auténticos. Si uno revisa Hechos de los Apóstoles, por allá cuando nos narran la venida de Pentecostés, nos daremos cuenta que en Jerusalén Jesús tenía, cuando ascendió al cielo, unos 120 seguidores, no más. En alguna carta de Pablo, por ejemplo en la primera carta a Corintios o en algo del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que fuera de Jerusalén, en Galilea, es muy probable que tuviera algunos cientos de seguidores más, pero realmente para las multitudes que lo habían seguido son muy pocos. Recuerden la alimentación de los 5.000, que estos 5.000 eran solamente hombres, contando mujeres y niños podrían acercarse a los 12.000, 15.000. Y ahora, cuando se acerca al final de su ministerio terrenal, Jesús cuenta solamente con unos pocos seguidores. 100, 200 seguidores, contando los de Galilea. Y obviamente esto tiene que ver con que la nación de Israel, en vez de acogerlo como ese redentor esperado, lo rechazaron y finalmente, pues, como lo veremos más adelante en este evangelio, pero como todos ya sabemos, no solamente lo rechazaron, sino que le arrestaron y lo mataron clavándolo en una cruz. Ese rechazo de la nación judía hacia Jesús es el tema más recurrente del Evangelio de Juan. Los que vienen hace varias semanas haciendo este estudio con nosotros se podrán dar cuenta que esto que estoy mencionando es un tema que hemos tratado con recurrencia. Ese rechazo de la nación judía, esos diálogos que hemos estudiado en donde las autoridades increpan a Jesús y le dicen que es un blasfemo, que es un hereje, esos versículos de Juan en donde nos dicen y tomaron piedras para apedrearle y querían darle muerte y querían arrestarlo, pero como no había llegado su hora, se escapó. Ese es el tema más recurrente. Hoy volveremos a ese tema. Esta sección final del capítulo 10 de Juan recalca la presentación de Jesús en su ministerio público. Nos vamos a dar cuenta que aquí Jesús nuevamente se presenta como el Mesías, nuevamente se presenta como el Redentor, como el Salvador, y esa presentación genera una confrontación con los líderes religiosos judíos. Pero también entre ellos hay otras personas. Algunos dan una buena respuesta a esa invitación de Jesús, otros dan una respuesta inadecuada. Hoy entonces nos acercaremos a esa propuesta de Jesús a partir de una pregunta fundamental que le hacen y revisaremos un poco esas reacciones ante esa propuesta de Jesús.
Leeré entonces el texto que estudiaremos. Juan, capítulo 10, versículos 22 al 42. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. El texto comienza hablándonos de una situación muy específica, de un contexto muy específico, y en ese contexto se hace una pregunta, y esa es la pregunta más importante. Los 3 primeros versículos de este texto nos hablan de dónde estaban, nos hablan un poco de la época en la que esto se dio, y fuera de eso se nos introduce el tema fuerte, el tema espiritual, a través de una pregunta medular. Esos 3 primeros versículos dicen: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan entonces lo primero que hace es decirnos qué estaba pasando en ese contexto. Se estaba celebrando en Jerusalén una fiesta muy particular, y es la fiesta de la dedicación. La nota que hace Juan sobre la fiesta de la dedicación muy seguramente es para darnos noticia de que esto que nos está narrando no pasa inmediatamente después del versículo anterior. Hace 8 días estudiamos desde el versículo 1 hasta el 21. Estaba Jesús en Jerusalén, y allí fue donde dio la enseñanza acerca de que él era el buen pastor. Primero dice que es el buen pastor y luego dice que él es la puerta por la que pasan las ovejas, lo que estudiamos hace 8 días. Y ese discurso que da Jesús, que estudiamos hace 8 días, se da en el contexto de las fiestas de los tabernáculos. Desde el capítulo 9
Juan nos había introducido en una serie de eventos que se dieron en la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Jerusalén. Ahora comienza este versículo 22 diciéndonos, y era la fiesta de la dedicación. Por lo tanto, entonces, no se da continuidad entre el versículo 21 y el versículo 22. Hay más o menos un lapso de 2 meses. Él dio el discurso acerca de que era el buen pastor y pasaron 2 meses más o menos, 2 meses que hay entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación. En esos 2 meses no sabemos qué pasa. En muchas ocasiones Juan no nos dice qué pasa en cierto tiempo, pero cuando vamos a otros evangelios podemos entender dónde estaba Jesús en esa época. Pero sobre estos 2 meses no nos da noticia ningún evangelista. Hay algunos comentaristas que dicen que muy seguramente se quedó en Jerusalén y que no hay noticia de qué pasó durante esos 2 meses, sino hasta este momento. Y estos dicen que muy probablemente se quedó en Jerusalén porque Jerusalén es una ciudad que queda alta, es alta, está en una montaña y por lo tanto siempre que desde otras regiones hay que ir a Jerusalén, hay que subir. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, cuando nos dicen que iban de camino, nos dice la parábola que iban subiendo hacia Jerusalén. Siempre hay que subir y entonces en la mayoría de textos evangélicos, cuando se nos dicen que van para Jerusalén, nos dice que subieron a Jerusalén. Como no dicen subieron a Jerusalén, sino que simplemente que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, muchos con esto interpretan pues que simplemente estaba allí en Jerusalén. Otros consideran que se fue a una región cercana, pero todo eso es especulación. El caso es que entre el versículo 21 y el versículo 22 han pasado 2 meses por la referencia que nos da Juan sobre las fiestas, pero no sabemos qué pasó en esos 2 meses. Esa fiesta de la que nos habla Juan es una fiesta de la que no se nos da noticia en el Antiguo Testamento. Si ustedes se leen el Antiguo Testamento en detalle, específicamente el Pentateuco, los 5 primeros libros y especialmente el Levítico, allí se habla de las fiestas que deben conmemorarse en Jerusalén. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, ya sabemos que surgió a partir de un memorial de lo que ellos vivieron en el desierto y por eso se llama la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, porque en el desierto ellos vivían en tiendas de campaña que a veces hacían con pieles de animales, pero a veces hacían con ramas. Pero se nos da noticia de la fiesta. En cambio de esta fiesta de la dedicación, en el Antiguo Testamento nunca nos la mencionan por ninguna parte. Esta es una fiesta que hoy es conocida como Hanukkah. Es una fiesta que también se le conoce en castellano como la fiesta de las luminarias, no solamente la dedicación, sino que en algunas versiones bíblicas, de pronto cuando yo leí el texto, de pronto en la versión que usted está leyendo no decía la fiesta de la dedicación, sino la fiesta de las luminarias. Es la misma fiesta y a veces se le llama las luminarias porque una de las características es que en Jerusalén se encienden luces y velas desde las casas para alumbrar toda la ciudad como parte de esa celebración. Esta fiesta se celebraba específicamente el día 25 del mes judío Kislev. Ese mes no coincide exactamente con ninguno de los nuestros, pero está entre noviembre y diciembre. Toma algunos días de noviembre y toma algunos días de diciembre. Y pues la fiesta de los tabernáculos sabíamos que era comenzando octubre, entonces por eso podemos calcular más o menos 2 meses entre estos 2 episodios. Esta es una fiesta que entonces es muy reciente, no se alcanza a registrar en el Antiguo Testamento y se originó en el periodo intertestamentario, es decir, en ese periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, allí se originó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que con esa fiesta se conmemoraba una victoria muy importante para los judíos y era la victoria de los israelitas sobre un rey asirio, un rey llamado Antíoco Epífanes, que fue uno de los reyes pues que quiso someter a los judíos. Antíoco era muy devoto de la cultura griega y lo que quería era imponer esa cultura griega a sus súbditos. Es muy probable que ustedes hayan escuchado el término helenizar a los que
de pronto les gusta algo de filosofía o en algunos contextos históricos, han escuchado ese término, la helenización. Ese helenizar era hacer que la cultura helena fuera apropiada por todo el mundo. Helenizar es imponer la cultura helena. La cultura helena es la cultura griega. Entonces, Antíoco era un rey asirio que quería someter a los pueblos e imponerle esa cultura helena. Y mediante un decreto que promulgó por allá en el 167 a.C., pues quería imponer esa cultura específicamente a los judíos. Y entonces pasaron asuntos muy interesantes. Antíoco, por ejemplo, en algún momento capturó Jerusalén, logró sitiar a Jerusalén y conquistarla. En el 170 a.C. pasó esto, y cuando pasó, profanó el templo. ¿Por qué profanó el templo? Porque entró al templo, sacrificó en el altar del templo, estoy hablando del templo de Jerusalén, allí en el altar del templo de Jerusalén sacrificó un cerdo. Ustedes saben que para los judíos estaba prohibido comer cerdo. Estableció allí un altar pagano en el lugar santísimo, que hemos hablado muchas veces de lo que significa el lugar santísimo, ese lugar más íntimo al cual solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ese lugar en donde el velo se rasgó cuando Jesús murió. En ese lugar santísimo erigió una imagen de Zeus. Entonces imagínense lo que pudo haber pasado el pueblo de Israel en esa época en donde fueron sometidos por este rey asirio. Quiso venir y desterrar su religión, profanó su templo, sacrificó cerdos en el altar del templo, y allí en el lugar más íntimo, en el lugar más sagrado para ellos, pues colocó una estatua de Zeus, que era el máximo dios griego. ¿Por qué? Porque su intención era helenizar. Y entonces a los judíos se les exigió durante esta época ofrecer sacrificios a dioses paganos. No se les permitía poseer las Sagradas Escrituras. La ley, el Antiguo Testamento para ellos, la ley para ellos, el Antiguo Testamento nuestro, no permitían que fuera leído. No se les permitía poseerla. Los ejemplares que encontraban de la ley los quemaban, los destruían. Se prohibía realizar prácticas religiosas que eran obligatorias para los judíos, como observar el día de reposo, guardar el día de reposo, circuncidar a los niños. Es muy probable que ustedes, leyendo algo de las cartas de Pablo, entiendan la importancia que tenía para los judíos el rito de la circuncisión. Ese era su pacto con Dios después de Moisés, y se les prohibía llevar a cabo este tipo de rituales religiosos, ¿sí? Todo esto, entonces, pasó unos años antes del nacimiento de Jesús. Y ese rey pagano, que fue el primero en perseguir a los judíos de esta manera, generó algo que se denominó la revuelta de los macabeos. No sé si ustedes han escuchado algo de eso, pero el caso es que toda esa opresión que estaba viviendo el pueblo generó una revuelta que fue liderada por un sacerdote llamado Matatías. Matatías y sus hijos lideraron una especie de guerra de guerrillas y empezaron a atacar, empezaron a defenderse, empezaron a no dejarse oprimir por este rey, empezaron a hacer que no se perdieran sus tradiciones religiosas, y eso es lo que se llama la revuelta de los macabeos, una especie de guerra de guerrillas que específicamente llegó a su esplendor después de 3 años de que el templo fue profanado, y que estaba a cargo de Judas Macabeo, que era uno de los hijos de este sacerdote. Ellos pudieron retomar Jerusalén. Por allá, el 25 de Kislev de este mes del que estoy hablando, del 164 a.C., lograron liberar el templo, lograron derribar esas estatuas paganas, lograron sacar a todos los que hacían rituales paganos allí y lo rededicaron al Señor. Y en ese momento de rededicar el templo al Señor, establecieron una fiesta, la fiesta de la dedicación. Por eso se llama la fiesta de la dedicación, porque es
la fiesta que conmemora que a través de la revuelta de los macabeos, aquel templo que nos fue profanado, otra vez estaba dedicado a nuestro Señor, al Señor que siempre nos ha acompañado. Hay algunos libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, denominados libros deuterocanónicos. Entre ellos está el segundo libro de los Macabeos. El que de pronto, o la persona que se interese un poco más por esta historia, puede leerse el segundo libro de los Macabeos, que cuenta en detalle todo este tema de la revuelta de los Macabeos para salir pues de la opresión de Asiria, y cómo Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y recuperaron la ciudad y destruyeron estos altares levantados por los extranjeros y los recintos sagrados, y purificaron el templo e hicieron otro altar y volvieron a ofrecer sacrificios posteriormente, y allí quemaron de nuevo el incienso sagrado y las lámparas y volvieron a dedicar el templo al Señor. En esa revuelta apenas lograron dedicar de nuevo el templo al Señor. Dice el libro de los Macabeos que se postraron sobre el vientre, estuvieron totalmente acostados boca abajo y allí clamaron al Señor y le rogaron que no permitiera que sobre ellos otra vez cayeran esas desgracias. Que si ellos alguna vez se equivocaban y pecaban, los corrigiera con benignidad, los corrigiera con amor, pero que no permitieran que otra vez esas cosas les pasaran, que no los entregara otra vez a las manos de los gentiles. Y entonces la fiesta de la dedicación tiene todo esto. No solamente es la victoria sobre los asirios, no solamente es la rededicación del templo, sino que es esa especie de confianza en que el Señor nos guiará con mano amorosa, y aún en medio de los momentos en que nos equivoquemos y pequemos, Él no dejará que caigamos en esas desgracias, sino que nos corregirá con amor, nos corregirá con benignidad. El día que fue profanado el templo fue el 25 del mes de Kislev, y el día que fue rededicado fue el 25 del mes de Kislev. Ese mismo día, unos años después, se purifica, y entonces celebraban alegremente. Era una fiesta que había que recordar, y ellos lo celebraban durante 8 días. Duraba 8 días esta fiesta de la dedicación, llevaban ramas y palmas y entonaban himnos a Dios, le daban alabanzas porque los había librado de las manos de los asirios y porque les había permitido llevar a buen término esa revuelta y la purificación del lugar sagrado. Y por decreto público, pues se prescribió que la nación debía celebrar esta fiesta anualmente. Entonces, esa es la fiesta de la que nos habla Juan. No la van a encontrar en el Antiguo Testamento, pero pueden acercarse a los libros de los Macabeos y se van a tener algunas noticias de eso que pasó ahí unos 160 años antes de que naciera Jesús, y que precisamente ellos celebraban de esa manera. Esta fiesta tenía lugar en invierno. Se acercaba el invierno. Recuerden que la Pascua es la primavera. Todavía no estamos en la Pascua de Jesús, la última Pascua que ya viene pronto, que es en marzo, sino que estamos por los meses de diciembre. Estamos entonces entre noviembre y diciembre y es invierno, lo cual nos explica algunos detalles que nos da Juan. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En esa época obviamente hacía frío, pero fuera de eso las temporadas de invierno en Palestina son muy lluviosas, y el pórtico de Salomón proporciona protección. Es una techumbre. El pórtico de Salomón del que se nos está hablando es un techo que está apoyado en unas columnas, está localizado al lado oriental del templo, y entonces proporciona protección. Están en el atrio del templo, pero con techo, y entonces muchas personas, especialmente en invierno, frecuentaban ese sitio. Algunos caminaban por allí para meditar, algunos rabinos le enseñaban allí a sus estudiantes. En Hechos de los Apóstoles, ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta que nos dicen que los primeros cristianos se reunían allí a orar, se reunían allí para
para explicar la palabra, para evangelizar, etc. Entonces, ese es el lugar del que estamos hablando y esa es la razón pues por la cual nos dice muy seguramente Juan que estaba en el templo, en el pórtico, perdón, porque era invierno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa allí? Ya sabemos que estamos por noviembre, diciembre, ya sabemos que estaban en las fiestas de la dedicación y sabemos qué es eso, y también sabemos que era invierno y que muy seguramente esa es la razón por la que Jesús está por allí por el pórtico de Salomón. ¿Qué pasó en ese momento? Dice Juan que los judíos vinieron y rodearon a Jesús. Vinieron hostilmente y rodearon a Jesús y le increparon. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? No sabemos qué estaba haciendo Jesús allí, muy seguramente estaba enseñándole a algunos de sus seguidores, y ellos vinieron y le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esa es la pregunta correcta. La pregunta es, si tú eres el Mesías que debo esperar, si tú eres mi redentor, si tú eres el salvador de mi vida, si tú eres el único que puede salvarme, dímelo para postrarme a tus pies. El momento más importante de todo ser humano es el momento en el cual se encuentra con Jesús, en el cual se da cuenta de su pecado, en el cual se da cuenta que no puede solo, en el cual se da cuenta que no puede hacer nada suficientemente grande como para llamar la atención de Dios, como para evadir el pecado, para evadir el castigo por el pecado, pero el momento en el que se da cuenta que tiene un Salvador, que tiene un Redentor, que tiene un Dios que murió por él, que entregó su vida por él y que ahora lo acoge. Hay que identificarlo. Ese saber que tú eres mi redentor, ese saber que tú eres mi Dios, sobre todo en este momento es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales les conté todo esto de la fiesta de la dedicación es para que entendieran un poco el contexto judío de esperar un Mesías. Recuerden que cuando a los judíos se les anunció el Mesías, se les prometió el Mesías, siempre se les dice, te daré un rey como David, un rey de la casa de David, cuyo reino no tendrá fin. Y recuerden que cuando David era rey de Israel, ellos tenían esplendor político, esplendor militar, no estaban sometidos a ningún otro pueblo vecino, no estaban sometidos a que les impusieran religiones, a que profanaran sus lugares sagrados, no tenían que pagar tributo, por el contrario ellos eran un pueblo dominante de la época. Pero ese esplendor que vivió Israel en la época de David y luego de Salomón, no volvió nunca a vivirlo. A partir de ahí empezaron de mal en peor y empezaron a ser sometidos por otros pueblos. Fueron deportados a Babilonia, sufrieron algunos asuntos como los que les acabo de mencionar en manos de los asirios y en la época de Jesús estaban sometidos al imperio romano. Ellos esperaban la venida del Mesías. Ellos necesitaban reconocerlo. Ellos querían saber cuándo llegaba ese Mesías. La pregunta correcta está ahí. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Necesitamos reconocer al Cristo cuando venga, necesitamos saber quién es el Mesías, porque dependemos de Él, porque es nuestro Salvador. Es la pregunta importante. Es la pregunta más importante que alguien puede hacer. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que es una especie de pregunta retórica, es una especie de pregunta sin honestidad. Han recibido mucha revelación, han visto muchas pruebas, han visto muchas señales. Acabamos de ver algunos diálogos en los cuales Jesús se presenta claramente como el Mesías. Después de toda la información que han recibido, no es una pregunta sincera. Hay algo sospechoso en la intención de estos que quieren venir y hacerle esa pregunta pública a Jesús. Esa es una pregunta importante, pero es una pregunta importante si uno la hace con sinceridad. Es una pregunta importante si yo conozco mi condición y sé que no tengo de otra y sé que dependo de mi Salvador y sé que por mi pecado, pues lo único que merezco es la muerte.
Cuando yo tengo conciencia de lo que soy, cuando el Espíritu Santo me da convicción de juicio, de justicia y de pecado, encontrarse con el Salvador es lo más grande que puede vivir cualquier persona. Pero también hay muchos que se encuentran con esa pregunta de una manera retórica. También hay muchos que se encuentran con esa pregunta sin honestidad de corazón, sin necesariamente sentir que de verdad necesitan un Salvador, sin necesariamente sentir que de verdad quieren encontrarse con aquel que es su Redentor. Aquí hay algo raro en la pregunta. Después de toda la evidencia que han tenido, es algo sospechoso que hagan esta pregunta de esta manera. Hay como una especie de doble intención al pedirle a Jesús que públicamente nos diga si es el Cristo. Y precisamente lo que nos dice el texto, lo que vamos a entender después en el texto, es que más allá de realmente querer reconocer si él era el Mesías para postrarse ante él, buscaban era desacreditarlo y desecharlo, y por lo tanto querían que él se autoproclamara Dios en público para poder tener un pretexto para arrestarlo. Estaban desequilibrados por las señales milagrosas de Jesús. Ya no sabían qué explicaciones dar a todos los que les preguntaban acerca de Jesús y sus señales milagrosas. Recuerden que acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Estaban cansados de todas las divisiones que causaba Jesús. Temían una posible revuelta contra Roma, que eso afectaría pues su estatus político muy privilegiado. Obviamente estaban muy enojados contra Jesús porque él los reprendía públicamente, les decía que eran hipócritas, pero sobre todo estaban furiosos por la afirmación de Jesús de ser Dios. Y por lo tanto, querían que él se autoproclamara Dios en público para tener un pretexto para arrestarlo. Pero Jesús respondió. De los versículos 25 al 31 nos hablan un poco de cuál es la respuesta de Jesús frente a esta pregunta que le hacen los judíos. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús ya había dicho abiertamente quién era. La respuesta de Jesús fue: ya se los he dicho y no creéis. Dínoslo, dinos si tú eres el Mesías, dinos si tú eres el Cristo que habría de venir. La respuesta de Jesús es: ya os lo he dicho y no creéis. Jesús llevaba 3 años haciéndolo abiertamente. Jesús llevaba 3 años predicando y mostrándose tal y como era. Las obras que hacía también demostraban que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo encarnado. Esa declaración que hace Jesús, vosotros no creéis, que la hace 2 veces, ya os lo he dicho y vosotros no creéis, indica algo. Indica que el problema no es ambigüedad en la revelación de la verdad. Indican que aquí el problema no es que ellos estén un poquito confundidos, no entendieron lo que Jesús les quería decir. Cuando Jesús dice 2 veces, os lo he dicho, pero vosotros no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, vuelve y repite. Es como diciéndoles, es que ya está muy claro. Hago esto que es tan evidente y ustedes no creen. Y hago esto otro que es aún más evidente, estas señales que nadie puede negar. Un ciego que había nacido así con la enfermedad es curado. Ustedes toda la vida lo conocieron como ciego y ahora ve. Recuerden la respuesta del ciego cuando le preguntan ¿qué piensas tú de él? Y él dice, si es un pecador, yo no sé. Yo solo sé una cosa, que primero era ciego y ahora veo. Esas son las obras que hablan de Jesús. Y Jesús entonces aquí dice,
vosotros no creéis. Y vosotros no creéis, no porque haya ambigüedad en la información, no porque esté un poco turbio el mensaje, no porque la revelación de la verdad no se haya anunciado con toda la claridad necesaria, sino porque no queréis creer, sino por ceguera espiritual. Ustedes carecen de entendimiento, no por falta de información, sino por falta de arrepentimiento y fe. No les ha faltado evidencia. Lo he dicho en palabras, lo he soportado con obras y señales milagrosas. No les falta información, no les falta evidencia, les falta arrepentimiento y fe. Pero Jesús acompaña esta respuesta con un asunto que entra casi al corazón de nuestra doctrina cristiana, porque con lo que viene a continuación, Jesús hace como una especie de paralelo que tal vez todos en algún momento de la vida hemos sentido ese paralelo en nuestras vidas, y es ese paralelo entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Muchas veces hay preguntas sobre esto, porque es un tema tal vez complejo. Jesús hace ese paralelo entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Vosotros no creéis. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Desde la responsabilidad humana, los judíos no creían porque habían rechazado la verdad. Jesús viene y les dice, os lo he dicho todos y no creéis. Es decir, viene y dice, ustedes son responsables. Desde la responsabilidad humana ustedes no creen porque intencionalmente, deliberadamente rechazaron la verdad. Pero desde la soberanía divina, pone otro punto, desde la soberanía divina, no creen porque no son mis ovejas. No creen porque no son parte de las ovejas que el Padre me ha dado. Porque si fueran parte de esas ovejas, escucharían mi voz. ¿Recuerdan lo que estudiamos hace 8 días? Aquí Jesús retoma parte del discurso del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y recuerden que cuando hablamos de conocimiento en ese contexto, no estábamos hablando simplemente de saber el nombre, identificarlo. Estábamos hablando de un conocimiento íntimo, de un conocimiento pleno. Yo lo conozco implica una relación íntima. En el Antiguo Testamento y en el contexto judío constantemente se utiliza ese término conocer para hablar de esa relación íntima, incluso entre esposos. Aquí Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo tengo una relación íntima con ellas. Entonces, si ustedes alcanzan a detectar, ahí hay una especie de tensión, una tensión hermosa que pone Jesús entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. La plena comprensión de cómo obran juntas estas dos realidades, muy seguramente está más allá de la comprensión humana, pero en la mente infinita de Dios no hay dificultad con ello. Constantemente la Biblia nos habla de estos dos puntos y también es muy significativo que en la Biblia no hay ningún intento por armonizarlas, no hay ningún intento por venir y mediar entre ellas, pero abiertamente la palabra nos plantea esos dos puntos. La palabra no hace ningún intento por disculpar la tensión lógica que hay entre ellas. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del hombre y hasta dónde va la soberanía divina? Esa pregunta que por tantos siglos ha incluso dividido a la iglesia. ¿Este asunto es por las obras y por los esfuerzos míos y por la responsabilidad mía o es un asunto de elección divina? Aquí nos está Jesús poniendo otra vez esa tensión sin necesariamente querer mediar entre ellas, simplemente nos la pone y nos dice, ustedes son responsables, pero sepan que nada se escapa del control de Dios. Está la responsabilidad humana, pero está la soberanía divina. Por ponerles un ejemplo, cuando Jesús habló de la traición de Judas Iscariote, por ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, cuando Jesús habla de la traición de Judas, dice cosas como,
a la verdad o en verdad, el Hijo del Hombre va y será entregado según lo que está determinado. Uno lee esa parte y dice, la traición de Judas concordaba con el propósito de Dios. Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser entregado porque así estaba determinado. Pero luego de esas palabras Jesús añade, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ay, mejor le fuera no haber nacido. Ay del hombre por quien es entregado. Y entonces, después de que Jesús nos habla de una determinación divina y de poner el tema en manos de la soberanía divina, también nos dice el hecho de que la traición de Judas estuviera contemplado en el propósito de Dios no mitiga su responsabilidad frente a la traición. Hechos capítulo 2, por ponerles otro ejemplo, también nos dice que Pedro les está explicando a los nuevos creyentes, les está predicando y les dice que Jesús fue entregado a la cruz por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo pueden leer, Hechos 2, versículo 23. Jesús fue entregado en la cruz, ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, la cruz no es algo que se le escapó del control a Dios. La cruz no fue que Dios pensó que a su hijo lo iban a recibir y todo eso lo tomó por sorpresa. Jesús vino y fue entregado a la cruz por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nada se escapa del control divino. Pero después de decir estas palabras, Pedro también responsabilizó a Israel por haber arrestado y matado a Jesús. Porque la soberanía de Dios nunca excusa el pecado humano. Somos totalmente responsables, pero nada se escapa de la soberanía divina. ¿Hasta dónde va la responsabilidad humana y hasta dónde va la soberanía divina? Esos son puntos en los cuales teólogos han escrito, en la iglesia se ha generado enseñanza al respecto. Son dos puntos que están en la palabra y lo más lindo es que la palabra no hace ningún intento por mediar entre ellas, simplemente nos dice, usted es totalmente responsable, pero no hay nada que se escape de la soberanía divina. Haga todo como si todo dependiera de usted, porque usted es responsable, pero sepa que todo depende de Dios. Aquí Jesús otra vez pone la atención. Aquí Jesús les dice a ellos, ustedes no creen. Ustedes, a pesar de las evidencias, no creen, pero luego de pasar ese tema de la responsabilidad humana, llega a la soberanía divina y dice, mis ovejas sí oyen mi voz. Y yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque me las dio el Padre. Yo les doy vida eterna y ellas no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre me las dio y Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si ustedes ven aquí, entonces, Jesús nos está dando una seguridad que a veces nos pasa desapercibida. Aquí Jesús está articulando una verdad maravillosa acerca de que los que son sus ovejas no tienen que temer, no tienen que vivir bajo el temor de perderse. ¿Por qué? Porque Él les da vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano, porque el Padre se las dio y el Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. En ninguna otra parte de la Escritura, en ningún otro libro, en ningún otro versículo, las Escrituras afirman tan fuertemente la seguridad absoluta y eterna que tienen los cristianos verdaderos. En ninguna parte Jesús nos dice directamente, si tú eres mi oveja, no tienes que temer. Si tú eres mi oveja, no te preocupes, yo no voy a dejar que te pierdas. Si tú eres mi oveja, no te preocupes, que tú escuchas mi voz y yo te conozco. Si tú eres mi oveja, puedes tener seguridad, y una seguridad que no se basa en ti,
y en lo que puedas o no hacer, porque Él nos conoce y sabe que podemos caer. Una seguridad que tiene base en la gracia, en la soberanía divina, en la promesa que nos está haciendo y en su poder. Aquí en este texto hay algunas realidades que conviene que tengamos en mente, realidades que nos dan la seguridad de la obra que Él está haciendo en nosotros, porque en ocasiones nos sentimos muy fuertes espiritualmente y no tenemos ninguna duda de la obra que Él está haciendo, pero también vienen días malos. También hay días en donde orar no es tan fácil. También hay días en donde confiar no es tan fácil. También hay días en donde leer la palabra cuesta un poquitico más. También hay días en donde resistir la tentación es más jodido. Hay días entonces en donde tenemos plena seguridad. ¿Por qué? Porque yo oro. ¿Por qué? Porque yo leo la palabra. ¿Por qué? Porque yo resistí la tentación. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando adecuadamente. Pero ¿qué pasa con los otros días? Aquí Jesús está diciendo, aún en esos otros momentos, yo te estoy dando seguridad de que mis ovejas jamás se perderán, porque esto no depende de ti, no depende de tu esfuerzo, no depende de que hoy sí estás fuerte y mañana flaqueas. Yo conozco a mis ovejas. Yo sé que hay días más difíciles que otros. Yo sé que hay momentos más complicados que otros. Ustedes son responsables de interpretar adecuadamente lo que estoy diciendo, porque de ninguna manera estoy dando pie a relajarnos espiritualmente. De ninguna manera estoy diciendo, entonces no oremos, ni leamos la palabra, ni procuremos no caer en esto y en aquello, porque Jesús nos está dando esa seguridad. Eso obviamente diría todo lo contrario, eso obviamente iría en contravía de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Lo que aquí está diciendo Jesús es, mis ovejas oyen mi voz, pero yo sé que en ocasiones cojean un poco. Yo sé que en ocasiones se les desvía un poquito la mirada. Yo sé que en ocasiones se salen un poquito del camino que tracé. Yo sé que en ocasiones pueden pasar momentos difíciles, momentos en donde no ven las cosas con tanta claridad. Y aquí, más que en ninguna otra parte de la Escritura, Él nos está diciendo, tienen plena seguridad de la obra que yo estoy haciendo en ustedes. Si el Espíritu Santo, dice la palabra, comenzó una obra en usted, la llevará al culmen perfecto. Si el Espíritu Santo, si no somos nosotros jugando al grupo de oración e inventando que somos cristianos, sino que de verdad tenemos el Espíritu Santo llevará la obra que está haciendo en cada uno de nosotros al culmen perfecto. Habrá días de avanzar más, habrá días de avanzar menos, habrá temporadas más fáciles y más fluidas, en donde quieres orar 10 minutos y te levantas cogido de la tarde porque llegué tarde a la oficina porque los 10 minutos se me convirtieron en 40 o en una hora, y habrá otros en donde se padecen 5 minutos en presencia del Señor porque hay sequedad espiritual. Pero aquí Jesús nos dice, ustedes no dependen del contexto, ustedes no dependen de los problemas, ustedes no dependen ni siquiera de lo fluido de su oración, ni siquiera de lo fácil que en ocasiones sientan sintonía. La seguridad que les estoy dando depende de la obra y protección de Dios. Puntos importantes que Jesús nos dice que deberíamos tener muy en cuenta. Primero, si somos creyentes en Él, somos sus ovejas. ¿Y saben cuál es la función de Jesús con nosotros? Ser nuestro pastor. ¿Y saben qué dijo Jesús en los versículos que estudiamos hace 8 días? Que Él no era cualquier pastor, sino que Él era el buen pastor. Ustedes ya saben qué es lo que hace el buen pastor, que lo estudiamos el lunes pasado. El buen pastor protege a su rebaño. Entonces, lo primero es, si usted es creyente, identifíquese como oveja de Jesús y sepa algo, y es que Jesús no es un pastor incompetente. Nos lo dejó claro en los versículos anteriores. Él no es un pastor holgazán. Él da la vida por sus ovejas. Él es el buen pastor.
Pero aparte de eso, sus ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Usted a quién escucha cuando tiene problemas? Cuando tiene ansiedad, cuando uno siente que el mundo se le cae encima y cuando las cosas no fluyen tanto, o incluso cuando están fluyendo, porque a veces no escuchamos a Dios porque tenemos problemas, pero a veces no lo escuchamos porque nos enamoramos, o porque tenemos un nuevo trabajo, nos llegó el trabajo que tanto estábamos esperando y ya no hay tiempo para nada más. ¿Usted a quién escucha? ¿Las noticias del mediodía? ¿O escucha los planteamientos que nos hace el mundo? ¿O escucha a los políticos? ¿O usted escucha a Dios? ¿O usted escudriña la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere decirle? Usted entra en oración para saber qué es lo que Él quiere decirle. Nuestra paz no depende de ningún gobierno. A veces estamos muy tensos por quién va a quedar de presidente en Estados Unidos, por qué va a pasar con la alcaldía de aquí. Claro que tenemos que orar por nuestros gobernantes, pero nuestra paz no viene de ningún gobierno. Nuestra paz no viene de la estabilidad económica. Nuestra paz viene de nuestro pastor. Nuestra seguridad no viene de los gobernantes de turno, ni viene del contrato a término indefinido. Nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra seguridad viene, como nos lo está diciendo Jesús, de su obra y protección. Viene de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Usted sí está escuchando a su pastor, porque Jesús aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. Y a veces algunas cosas tienen más efecto del que deberían tener sobre nosotros, porque le paramos mucho oído a todo lo demás y no escuchamos tanto su voz. Le paramos mucho oído a todo lo que tiene que decirnos el resto del mundo, pero no sacamos tiempo de calidad para ver qué es lo que tiene para decirnos el Señor. ¿Han leído la historia del santo cura de Ars? Se quedaba entre 5 y 6 horas delante del Santísimo y algunos de sus amigos o compañeros de comunidad pasaban y veían que no se movían sus labios y después se burlaban de él diciéndole, tú vas tanto tiempo delante del Señor y no le dices nada. Y el santo cura de Ars respondía, Él me conoce y yo lo miro y Él me mira y con eso es suficiente para que yo sienta la seguridad y entienda qué es lo que Él quiere de mí. Hay que escuchar la voz del Señor. Pero aparte de eso, Jesús dice, mis ovejas tienen vida eterna. Usted sí sabe qué es lo que significa en términos temporales vida eterna. Usted sí sabe qué es lo que significa eternidad. Pues vida eterna es que no es un asunto que me duró una etapa de mi vida. Dios no es un asunto para etapas de la vida. No es que cuando yo estaba, cuando era joven, estuve en un grupo juvenil de una parroquia, o luego estuve en un grupo de oración, o luego estuve en un grupo de Biblia, pero ya no. Las ovejas de Jesús no son por un término que caduca. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le da a sus ovejas es vida eterna, es decir, vida que no caduca, vida que ni siquiera termina con la muerte terrenal, sino que va mucho más allá. Hace 8 días terminamos el grupo leyendo el texto del Apocalipsis, en donde nos dicen que aún en la eternidad Él será nuestro pastor. Eso es lo que Él nos promete, vida eterna. Es para siempre. Eso de ser su oveja es para siempre. ¿Por qué? Porque lo otro que nos dice Jesús es, mis ovejas no perecerán jamás. Perecer en ese contexto es un antónimo de vida. Perecer es morir. Perecer es condenarse. Perecer es estar eternamente separado de la presencia de Dios. ¿Y qué nos dice Jesús? Mis ovejas no perecerán jamás. Está hablando de vida eterna. Por lo tanto, hay cierta seguridad que hoy nos da Jesús. ¿Por qué? Porque nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. ¿Y por qué nadie las arrebatará de su mano? Porque el Padre se las dio.
Y como dice aquí la palabra, el Padre me las dio y Él es mayor que todos. Es decir, nadie podría arrebatárselas de su mano porque no hay nadie que tenga más poder que Él. No hay nadie que tenga más autoridad que Él. Él es el mayor de todos. Y por lo tanto, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni siquiera está diciendo que solo están en su mano, sino que termina diciéndonos, mis ovejas, además de estar de mi mano, están en la mano del Padre. Y por lo tanto, nadie puede arrebatarlas. Ese es el cimiento de nuestra seguridad. Aquí Jesús nos llama a la responsabilidad humana, nos llama en cabeza de estos judíos a la responsabilidad cuando dice, les he dado muchas evidencias y ustedes no creen, pero también nos llama a descansarnos en la soberanía divina, a descansar sabiendo que tenemos un pastor, a descansar sintiendo que soy su oveja. Usted hoy sabe que es la oveja de Jesús y que Él es el buen pastor y que Él lo conoce, como decíamos hace 8 días. Es que Jesús nos dice, cuando nos dice que nos dará vida eterna, nos dice, escribo sus nombres en el libro de la vida. Ponga ahí su nombre. Él conoce su nombre y pensando en usted lo escribe en el libro de la vida. Usted se identifica como oveja que no perecerá jamás, que puede descansarse en la soberanía divina. Esto obviamente no nos lleva a la irresponsabilidad. Esto, por el contrario, nos lleva a una vida de agradecimiento, que por amor intenta todos los días agradarle más. El descansarse en la soberanía divina de ninguna manera nos lleva a tranquilizarnos porque no depende de lo que hagamos. Nos lleva a todo lo contrario. Nos lleva a todos los días intentar agradarle de mejor manera, intentar caminar con más dignidad delante de Él, cada día someter y rendir más la voluntad al accionar del Espíritu Santo por agradecimiento y por amor bajo la conciencia de lo que Él hace por nosotros, incluyendo esta seguridad que nos da hoy. Pero continúa el texto con una acusación que le hacen los judíos a Jesús. Los judíos, después de escucharle, querían apedrearle. Es la 4ª vez que en el Evangelio de Juan nos hablan de que los judíos tomaron la decisión de matarlo. Aquí entonces tomaron piedras y querían apedrearle. Aunque los romanos habían prohibido la pena capital entre los judíos, estos en esta ocasión pues ya estaban tan irritados con Jesús que querían tomarse el asunto en sus propias manos. Y viene la acusación. Versículos 32 y 33 dicen: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, o te haces Dios. Jesús, imagínense la escena, los ve tomando piedras, van a empezar a tirarle piedras y con plena calma viene y les dice: muchas buenas obras he hecho delante de ustedes. En el texto griego, el adjetivo que aquí se utiliza es el adjetivo kalos, que no solamente se traduce como bueno, se traduce como noble, excelente, bello. Es decir, todo lo que he hecho delante de ustedes es noble. Todo lo que he hecho delante de ustedes es bueno. Todo lo que he hecho delante de ustedes es bello. Esas son las obras que me acompañan, las obras de mi Padre. ¿Por cuál de ellas es que me apedreáis? Vean que la respuesta de Jesús cuando vio que ellos tomaron piedras no fue suavizar el asunto, no fue retirar su afirmación de ser igual a Dios. Por el contrario, los forzó a enfrentar sus buenas obras milagrosas. Ustedes me van a apedrear sabiendo que las obras que yo presento son estas: la alimentación de los 5,000, la sanación de aquel paralítico de Betesda, la sanación de este que tenía una ceguera de nacimiento. Vean las obras que yo presento. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear?
todo lo que presento delante de ustedes es bueno. Enfréntense con mis obras. Denle una explicación entonces a mis obras. Si yo de verdad soy un blasfemo, si yo de verdad no vengo de parte de Dios, denle una explicación a todas estas obras que me acompañan. Los forzó a enfrentarse con las buenas obras. Esas obras obviamente eran prueba visible, tangible de la unidad de Jesús con Dios. Los metió entonces en una posición muy incómoda. ¿Por qué? Porque se estaban oponiendo a las cosas buenas. Si ustedes entonces me van a apedrear, se están oponiendo a lo que yo presento, se están oponiendo a las cosas buenas y públicas que he hecho, se están oponiendo a las sanaciones de enfermos, a la alimentación de la multitud, a la liberación de los poseídos, incluso a la resurrección de muertos. Se están oponiendo a las obras buenas del Padre que presento. Ellos, a diferencia de aquel antiguo ciego, quien había llegado a la conclusión apropiada a partir de las obras milagrosas, porque acuérdense que este ciego no escuchó una predicación de Jesús, este ciego fue sanado y a raíz de la sanación le hace la misma pregunta a Jesús. Recuerdan que Jesús se lo encontró en el templo, lo estudiamos hace 15 días, y Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios, en el Mesías? Y la pregunta del ciego es, ¿quién es, Señor? Dime quién es para que yo crea. ¿Se dan cuenta que es la misma pregunta de los judíos? Si tú eres, dínoslo. Dinos quién es el Mesías para creer en él. Es lo mismo que hace el ciego. Dime quién es y creer en él. Y apenas Jesús le dice, es el que habla contigo, el ciego se postró en tierra y lo adoró. Estos, a diferencia de aquel antiguo ciego, que a través de las obras había llegado a la conclusión adecuada, estos, en vez de postrarse, simplemente echaron por un lado las obras, no las consideraron y atacaron acusándolo. No te apedreamos por buenas obras, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para ellos, él era culpable de blasfemia. Para ellos no importaban las obras, él definitivamente no podía tener nada que ver con Dios. Para ellos no importaba la evidencia, lo que importaba es que él se estaba haciendo igual a Dios y por lo tanto era un blasfemo. Y por lo tanto, sin importar la evidencia que trajera, su afirmación de ser como Dios tiene que ser falsa. Es imposible que sea cierta a pesar de toda la evidencia que traiga. Para ellos no importa esa evidencia, la blasfemia para ellos era lo más importante y por lo tanto querían apedrearle. Ese era el plan que tenían para matarlo. Entonces Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Después de haber sido acusado de blasfemia, vean que Jesús no reclamó haber sido malinterpretado. Jesús dejó claro que la declaración yo y el Padre somos uno quiere decir yo soy Dios. Él de ninguna manera dice, no, es que ustedes me están malinterpretando. Yo digo que vengo de parte de Dios, pero no que soy. No. Jesús sabe que ellos lo van a apedrear por blasfemo porque él dice ser Dios y en ningún momento considera que lo han malinterpretado. Es más, termina este versículo 38 diciendo, para que ustedes a través de mis obras me conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, que crean que el Padre y yo somos uno, que crean que yo soy Dios. En otras palabras, les está diciendo, la conclusión a la que ustedes llegaron y por la cual me quieren apedrear es cierta.
lo interpretaron muy bien mis palabras. Efectivamente, lo que yo les estoy queriendo decir es que el Padre y yo somos uno. Ahora, argumenta en contra de la reacción excesiva de ellos a través de un pasaje que suele malinterpretarse constantemente. Jesús sabía la seriedad con que los judíos se tomaban la palabra, la ley, de modo que abordó este asunto citando un pasaje del Antiguo Testamento. Citó el Salmo 82. El Salmo 82, versículo 6 dice: está escrito, yo dije, dioses sois. Jesús aquí les dice entonces, en vuestra ley está escrito, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Hay que tener, como les digo, mucho cuidado con este fragmento, porque suele ser malinterpretado. En el Salmo 82, versículo 6, Dios está reprendiendo a los jueces de Israel. Dios está reprendiendo a las autoridades de Israel y les está diciendo que son jueces injustos. Y en ese regaño, en esa reprensión que hace de los jueces injustos, les dice, ustedes son dioses, dioses con D minúscula. Obviamente dioses en un sentido inferior a él, pero cuando les dice dioses, les está diciendo dioses en términos de que son representantes de Dios. Les está diciendo, ustedes tienen autoridad sobre el pueblo. Ustedes son Dios delante del pueblo. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, temiendo, porque cuando Dios hablaba se escuchaba una voz que era como un trueno, y entonces el pueblo de Israel con miedo vino delante de Moisés y le dijo, Moisés, dile a Dios que no nos hable más, que te hable a ti y tú nos cuentas a nosotros. Y entonces Dios le dijo a Moisés, está bien, yo te seré por Dios a ti y tú le serás por Dios a ellos. De ninguna manera ahí Dios estaba diciendo que Moisés fuera Dios, fuera una deidad. Está diciendo, tú vas a ser mi representante delante de ellos. Yo te seré por Dios a ti y tú le serás por Dios a ellos. En este contexto del Salmo vuelve a regir la misma figura. En la reprensión que Dios hace a los jueces injustos, les está diciendo, yo les hablo a ustedes, ustedes conocen la palabra, ustedes conocen la ley y tienen el deber de enseñarle al pueblo. Por lo tanto, les dice, no les dije, dioses sois. Vuelvo y repito, en un sentido inferior a la deidad, pero sí planteando que ellos regían como representantes de Dios. Ahora, lo que hace Jesús es reprender un poco la excesiva reacción que tienen ellos. Los líderes judíos que estaban ahí delante de Jesús no podían discutir, no tenían cómo controvertir el hecho de que a esos jueces se les llamara dioses. A esos jueces de aquella época se les llamó dioses. ¿Y por qué no lo podían disputar o no podían contravertir eso? Por una notica que al menos en mi Biblia está en paréntesis, no sé cómo aparece en la Biblia de ustedes, pero es una notica que nos deja Juan como que nosotros entendiéramos el punto de Jesús. Porque la escritura no puede ser quebrantada. Nos puso ahí un paréntesis diciéndonos, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, entonces Jesús es como si les dijera, ustedes conocen la palabra y Dios a algunas de sus autoridades les llamó dioses. Ahora, si Dios llamó dioses a esos jueces injustos, ¿cómo podrían decir sus oponentes? ¿Cómo podrían intentar apedrearle y matarle? ¿Cómo podían ellos venir delante de aquel al que el Padre santificó y envió al mundo y decirle, tú blasfemas porque dices, hijo de Dios soy?
Si simples mortales, si jueces injustos, si hombres malos fueron llamados en algún sentido dioses, ¿cómo podía ser inapropiado que aquel al que el Padre santificó y envió al mundo se autodenominara hijo de Dios? Cuidado, que este punto, hasta donde vamos, es el que se presta para constantes malas interpretaciones. Aquí Jesús primero no está intentando añadir evidencia a su deidad. Aquí Jesús no está diciendo, está bien que yo diga que soy Dios porque tengo autoridad ante el pueblo. De ninguna manera está añadiendo evidencia de su deidad. Vuelvo y repito, es una reprensión al nivel de la reacción, a esa reacción exagerada que tomaron los judíos con el uso de esa palabra Dios en referencia a Jesús. Él ya había probado tener el derecho a ese título en todo el sentido divino. Que ellos no quisieran considerar la evidencia es otra cosa, y ya nos lo dijo. No la consideran por responsabilidad humana y por soberanía divina. Pero digo que se malinterpreta porque aquí Jesús de ninguna manera se está igualando a los hombres. Aquí Jesús no está diciendo de ninguna manera, si a esos jueces injustos del Salmo 82 se les dijo jueces, ¿cómo yo no me voy a poder decir, se les dice dioses, cómo no voy a poder yo decirme Dios? No está diciendo, si a ellos que eran malos hombres se les dijo dioses, ¿por qué me van ustedes a apedrear a mí porque digo que soy Dios? De ninguna manera se está haciendo igual a aquellos hombres, sino que, porque esto sería concluir que Él es Dios en el mismo sentido de los otros. Vean que tomarlo así sería decir, sí, Él es Dios, pero en el mismo sentido que se le dice dioses a esos jueces injustos del Salmo 82. Y esto de ninguna manera es lo que Cristo intentó decir. Eso es tomar de manera totalmente relativa esta declaración que hace Jesús. Aquí Jesús está tomando un argumento que va de lo mínimo a lo máximo, de lo pequeño hacia lo grande. Lo que está diciendo es, si la palabra Dios, con D minúscula, se podía usar para personas que no eran sino jueces, ¿cuánto más puede usarlo aquel que tiene mayor dignidad? ¿Cuánto más puede usarlo aquel que tiene mayor importancia? ¿Cuánto más puede usarlo aquel que tiene más significado que cualquier otro juez? ¿Cuánto más puede usarlo aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo? Si ustedes ven aquí, Jesús no se está ubicando al nivel de esos jueces. Por el contrario, se está apartando de ellos. Está, obviamente, denunciando la reacción exagerada, pero está diciendo, si aquellos fueron llamados dioses, cuánto más el que tiene mayor dignidad y aquel al que el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Para qué hace esta apelación al Antiguo Testamento? Fue una especie, si ustedes lo ven, es una especie de reto a los líderes judíos a abandonar esas conclusiones sesgadas que tenían sobre él y a considerar la evidencia. ¿Por qué? Pues porque él continúa diciendo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, está diciendo en otras palabras, si a aquellos jueces que tenían algo de autoridad se les dijo dioses, ¿cuánto más a aquel que no solamente fue santificado por el Padre, sino aquel al que le acompañan todas las obras que testifican en su favor y muestran que efectivamente es uno con Dios, es uno con el Padre? Para Jesús está claro que las obras que Él hace, lo hacen uno con el Padre. Si yo no hiciera estas obras, está bien, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, créanle a las obras, para que a través de las obras conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Detrás de las obras, Jesús nos dice, se logra encontrar que el Padre está en Él y Él en el Padre, es decir, que Él es Dios.
Las obras no tienen una finalidad en sí misma. ¿En su vida Dios ha hecho algún milagro? ¿Ha estado usted enfermo y Dios lo ha sanado? ¿Ha tenido usted alguna situación económica de la que Dios lo haya sacado? ¿Ha tenido usted alguna tristeza? Que a veces ese tipo de milagros no son tan testimoniales y no los escuchamos tanto, pero el Espíritu Santo es el gran consolador. Y al menos entre mis amigos tengo algunos que me cuentan unos testimonios hermosos de cómo efectivamente en momentos de suma tristeza han evidenciado al Espíritu Santo como gran consolador. Me han dicho, es verdad que el Espíritu Santo es el consolador, eso no es un cuento. Cuando uno está en suma tristeza, pueden haber milagros. Dios ha hecho en usted o en alguien cercano a usted un milagro, una señal milagrosa. Pues aquí Jesús lo que dice es, esa señal milagrosa, disfrútela, pero tiene un sentido en sí mismo, y es que ustedes conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, que crean que yo soy el Mesías. Recuerdan la pregunta más importante, si tú eres, dínoslo. Mis obras tienen como finalidad que ustedes crean que yo soy. Cuando usted escucha un testimonio, ese testimonio que le están anunciando no es simplemente para que usted se le acelere un poquito el corazón y después de que salga de la iglesia o del culto o del grupo de oración se le olvide. Ese testimonio que le están contando de algún obrar milagroso es para que usted ahí, donde está, tenga plena certeza, conozca y crea que el Padre está en Jesús y Él en el Padre y que Él es su Señor, su Mesías, su Redentor, su Salvador y que es Dios mismo. Esa es la finalidad que según lo que aquí nos habla Jesús, tienen las obras. Las obras prueban su unión con el Padre. Sin embargo, estos líderes religiosos, ciegos espirituales, no podían reconocer esas buenas obras de Dios. Y entonces Jesús les dice, si yo no hiciera esas obras, pues estarían en lo correcto al negarse a creer. Pero yo las hago y ustedes simplemente no creen y me juzgan de blasfemo porque quieren seguir en su estado. Y termina el texto diciéndonos las consecuencias de las reacciones. ¿Qué pasó con los judíos? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Ese reto que le mandó Jesús a los judíos no fue atendido, cayó en oídos sordos, ese reto en donde les dijo, si yo no hiciera las obras bien, pero vean las obras, no crean en mí, crean en las obras. De nuevo los judíos se hicieron los de los oídos sordos frente a ello, y en lugar de considerar la evidencia, respondieron como ya lo habían hecho antes, procuraron arrestarlo. Pero Jesús escapó de sus manos, nos dice Juan. Muy seguramente, aunque no lo diga acá, lo dice en muchas otras ocasiones, en los otros relatos en donde querían matar a Jesús y no pudieron, Juan siempre nos dice, pero él se escapó, pero no pudieron, ¿por qué? Porque no había llegado su hora. Otra vez, responsabilidad humana y soberanía divina. No pudieron arrestarle ahí porque él se escapó. Muy seguramente Jesús era responsable de leer los acontecimientos y ver cuando la cosa se ponía muy crítica y empezar a salirse por un ladito, etcétera. Él se logró escapar, pero constantemente también nos dice Juan, y se escapó ¿por qué? Porque no había llegado su hora. Es decir, dentro del plan determinado por Dios, no era todavía el momento de arrestarlo. Faltaban unos mesecitos más. Dentro de unos entre 3 y 4 meses volvería Jesús a Jerusalén y sería arrestado y sería crucificado. Sin embargo, como siempre, Juan nos dice
que hay dos grupos. Frente a esta propuesta, frente a este asunto de reconocer el Mesías, frente a este asunto de dinos quién es para yo reconocerlo, frente a este tema de que Jesús se muestre como Dios con todas las evidencias que lo acompañan, nos dice Juan siempre que hay algunos que endurecen su corazón y se resisten e ignoran la evidencia y no les interesa, pero también siempre hay otros que a pesar de que sean un remanente, de que sean pocos, pues aceptan y creen. Siempre que Juan nos coloca en su evangelio un discurso de Jesús, aunque eso parezca un pleito con los judíos, siempre termina diciéndonos, y algunos de los que estaban ahí escuchando lo aceptaron y creyeron. Después de dejar Jerusalén, aquí ya Jesús sale de Jerusalén y no volverá sino unos 3 o 4 meses después, para la Pascua, resucitará a Lázaro de entre los muertos en Betania y entrará luego a Jerusalén para la última Pascua. Jesús entonces sale de Jerusalén y se va al otro lado del Jordán, que es el lugar, según lo que nos dice Juan, en donde anteriormente había estado bautizando Juan el Bautista. Y muchos llegaron hasta allí y decían, Juan a la verdad no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo sobre este era verdad. Así como cuando Juan estaba bautizando, que venían muchos a ser bautizados por él, así volvió a pasar. Muchos empezaron a ir a esa otra ribera del Jordán. Y Juan, según lo que nos dice aquí la palabra, no hizo milagros, no hizo ninguna señal. Muy seguramente para que no lo confundieran con el Mesías, porque recuerden que a Juan constantemente le tocaba decir, yo no soy, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, prepárenle el camino. Yo no soy el Mesías, ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. No me vayan a confundir, yo vengo a anunciar la venida, pero no soy él. Juan no hizo ninguna señal y la gente lo sabía, pero Juan habló acerca de Jesús. Juan anunció que habría de venir un Mesías que haría señales. Juan anunció que habría de venir uno que daría vista a los ciegos y le daría otra vez oído a los sordos y haría que aquellos paralíticos caminaran y haría milagros y señales y maravillas y resucitaría muertos. Todo lo que Juan dijo, pues estaba pasando. Y entonces la gente decía, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de este era verdad. Este es de aquel del cual nos estaba hablando Juan. Y entonces muchos creyeron en él allí. Las obras evidencian el mesianismo de Jesús. Allí muchos se dieron cuenta que por sus obras, pues era absurdo no reconocerle. Las autoridades lo desecharon, pero esas obras hicieron que muchos le reconocieran y creyeran en él. De esta manera termina el ministerio público de Jesús, narrado en el Evangelio de Juan. Lo último que nos habla Juan acerca del ministerio público como tal de Jesús es acerca, cuando digo público, es su presentación delante de multitudes, su presentación en el templo para dar cuentas de quién es Él. Ese ministerio público concluye con este último rechazo de los líderes judíos, pero también con esta aceptación de muchos creyentes allí en la otra ribera del Jordán. Ahí están los dos grupos. Aún hoy, claramente, hay muchos que, como estos líderes judíos de los que hablamos hoy, permiten que ideas preconcebidas sobre la religión tengan más eco en su cabeza y en su corazón que las palabras de Jesús. Aún hoy hay muchos que en su amor por el estilo de vida que llevan, pues esto los ciega
acerca de la evidencia que muestra Jesús a través de lo que es y a través de sus obras y a través de su testimonio. Clara, usted seguramente tiene personas a su alrededor que ven evidencias y simplemente no creen. Dice Pablo en Romanos, ninguno tiene excusa porque es que la creación misma da gritos acerca de la existencia del Creador. Nadie tiene excusa, porque cuando vemos cualquier ítem de la creación, tendríamos que reconocer de inmediato que hay un Creador. Yo tengo un perro, es un cocker. Y a ese perro le crece más el pelo por ciertos lados. En las patas es más peludo que en el lomo, en las orejas es más peludo que en el hocico. Y es tan perfecta la manera como crece el pelo. Hay un diseño en cada cosa que a veces cuando lo estoy contemplando, lo único que puedo pensar es en el diseño que hay detrás de todo eso, en cómo un creador pensó esto para que pudiéramos contemplar la belleza y a través de esa creación incluso encontrarnos con un creador. Todo a nuestro alrededor da evidencia. Y obviamente nosotros que tenemos la fortuna de conocer el Evangelio tenemos una evidencia mucho mayor. Aún hoy hay muchos que en medio de la evidencia simplemente siguen con sus ideas preconcebidas y no se abren a la verdad de Jesús. Pero también pues obviamente sabemos que hay quienes con arrepentimiento y fe pues logran reconocer al Mesías. ¿Quién es? ¿Quién es para que yo crea en él? ¿Quién es el que puede solucionar la tragedia de mi vida? ¿Quién es el que puede darme una respuesta al pecado? ¿Quién es el que puede librarme de la condenación eterna? Esa es la respuesta más importante. Esa es la pregunta más importante, perdón. Y hay respuestas. Cada uno es responsable de la respuesta que está dando. Y obviamente será responsable delante de Dios de la respuesta que está dando. Vamos a orar.